buenas noches. Quiero darle la más cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas a través de nuestras distintas plataformas y que nos están escuchando también por COC Radio. Esta noche me gustaría compartir con ustedes lo que nosotros hemos denominado la cápsula de esperanza. En este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de preguntas que todavía no tienen cierta respuesta, y que tal vez nosotros podemos estar haciéndonos esas preguntas diciendo ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder lo otro? ¿Cómo van a cambiar las cosas? ¿Qué cosas van a ser, diríamos, beneficiosas o contraproducentes para nuestras vidas? Y para todas ellas, creo que Dios tiene una respuesta. Por lo menos en su palabra, Dios nos responde las más importantes preguntas de nuestra existencia. Y esta noche me gustaría conversar con ustedes tres cosas que pueden ser parte de esa respuesta. Una de esas que es hablarles acerca de un vallado. La segunda es hablarle acerca de un valle. Y la tercera es hablarle acerca de una visión. Recuerde, un vallado, un valle y una visión. Y la primera de ellas, el vallado, vamos a buscar en el libro de Ezequiel, donde dice Ezequiel 22:30. Dice el texto bíblico de la siguiente forma: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando escucho ese texto, habla de el Dios poderoso que ha hablado una y otra vez a un pueblo, y ese pueblo no lo escuchó. Específicamente el momento que vivía Israel en este pasaje era un momento de lejanía con Dios. Era una nación que se había alejado de Dios y que había olvidado una y otra vez obedecer lo que los profetas, lo que los maestros, lo que los hombres de Dios que él enviaba para enviar el mensaje le habían dicho a este pueblo. Y llegó un momento en que Dios, en medio de un proceso de crisis y de caos dentro de Israel, él envía al profeta Ezequiel y habla y le dice: he buscado a un hombre que haya vallado. ¿Qué es el vallado? El vallado es un muro, una muralla. Eso es lo que es un vallado. Y ese vallado hoy en día nosotros es parte de nuestra responsabilidad hacer un vallado. Un vallado es aquello que yo coloco o construyo para que alguien o una persona, para que un intruso, algo que no quiero que pase hacia mi propiedad, para eso yo construyo un vallado, para impedir ese paso, para que cosas que son malas, que son destructivas, pasen hacia mi propiedad, hacia las cosas que a mí me preocupan y que son de mucha importancia para mí. Dice aquí que la edificación del vallado es nuestra responsabilidad. Hoy en día nosotros tenemos razones por las cuales construir un vallado. Y ese vallado se construye con varias cosas. Una de esas es el arrepentimiento. Uno de los materiales del vallado es el arrepentimiento, el genuino arrepentimiento. Y el segundo material es la oración intercesora. Tenemos oportunidades y se han creado oportunidades y escenarios para la oración intercesora. Hay vigilias, hay tiempos de oración en las mañanas, hay tiempos de oración en las cápsulas, en los cultos que estamos pasando por las plataformas. Todos esos son espacios para crear muros, para crear vallado. Y también se suma a eso el vallado que hacemos en nuestra oración personal, en nuestro tiempo de oración con Dios. Pero ¿por qué hacer un vallado? ¿Por qué debo construir un vallado en medio de este tiempo? Bueno, estamos amenazados constantemente con procesos que tienen que ver con aspectos de salud, con aspectos económicos, con aspectos de distanciamiento, con aspectos que tienen que ver en lo emocional, en lo familiar, en lo político, en lo social. Todas esas son razones por las cuales nosotros debemos construir un vallado, convertirnos en esos constructores de vallado.
el vallado no es un asunto solamente de un día, sino es un proceso, diríamos, consistente que debemos presentar a Dios. ¿Qué usted cree que Dios quiere que nosotros oremos, por lo cual tenemos que poner un vallado? Podemos poner un vallado por causa de nuestra familia, por causa de nuestra vida financiera, por causa de nuestros vecinos, por causa de nuestra iglesia, por causa de nuestros pastores, nuestros líderes. Y también debemos sumar a todos aquellos que están en este momento en una batalla, en el frente de batalla sanitario. Presentar vallado y poner un vallado de protección sobre todo el personal de salud, sobre todas las personas que manejan lo que es la policía, la fuerza pública, todos los que están manejando la cadena de suministros. Todos ellos son parte y objeto de protección a través del vallado. Entonces, construir un vallado es un asunto vital en este momento. Dice aquí que él buscó a uno. Imagínense que no solamente haya uno, sino que usted y yo y todos los que están escuchando esto se sumen al proceso de oración y de intercesión a favor de esta tierra, a favor de aquellos que están llevando el peso de esta crisis, a favor de todos los que estamos, diríamos, encerrados o de alguna forma en recaudo de protección para no acrecentar el problema. Por esa razón nosotros necesitamos construir un vallado. Y el vallado va a ser parte de la respuesta de Dios, porque no solamente es asunto de recibir yo esperanza, porque la cápsula es una cápsula de esperanza, pero no es solamente ser yo objeto de la esperanza o beneficiario de esa esperanza. Debo también ser dador de esperanza. Y a través de la oración intercesora estoy colocando a las otras personas que ni siquiera saben que estamos orando por ellos. Los estamos colocando a ser receptores de esa esperanza, porque estamos orando por sus vidas, estamos orando por sus corazones, estamos orando por su salud. Eso es clave en este momento. Eso es medular en este momento. Hacer vallado para que nosotros realmente podamos formar un muro de protección. Vallado hicieron varios en la Biblia. Tenemos a un Moisés haciendo vallado en medio del pueblo que estaba desobedeciendo a Dios. Haciendo vallado también estaba Abraham, hizo vallado a favor de los que estaban allá en la ciudad de Sodoma. Y se han hecho varios vallados en la Biblia, donde hombres y mujeres de Dios interceden. Igualmente hizo Job por sus amigos que de manera injustificada hablaron contra su propio amigo. Entonces, hacer vallado. Recuerde, la primera cosa de la cual quiero hablarle a usted esta noche es un vallado. Y dice que Dios está buscando a un hombre, a una mujer, que haga y que se ponga en la brecha a favor de la tierra, a través de este vallado. La segunda cosa de la cual quiero hablarles esta noche es de un valle. Tenemos un vallado. Ahora vayamos al valle. Y ese valle se encuentra en la cita bíblica, en el libro de Ezequiel también, capítulo 37. Dice el texto, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra. Y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y me quiero quedar ahí en esa frase donde Ezequiel escucha la instrucción de Dios, pero al mismo tiempo ve lo desastroso de la situación. Imagínese que Dios lo ponga a usted en un valle donde hay un montón de huesos que están totalmente duros, resecos, que no tienen absoluta vida. Y que Dios te haga y me haga la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Lo que le respondió muy sabiamente Ezequiel a Dios es,
tú lo sabes, Señor. Y de verdad, porque solamente con la acción de Dios es que nuestros huesos secos pueden tomar vida. Entonces, en el valle de huesos secos pueden estar contenidos nuestras situaciones de relaciones rotas. Valles de huesos secos de relaciones rotas. Huesos secos por la escasez económica. Huesos secos, aún peor, en la vida espiritual. Te quiero invitar a que puedas reflexionar en qué aspecto necesitas y necesitamos ser tocados por Dios para que esos huesos secos puedan tomar vida. ¿Cuál es el valle de huesos secos que nosotros podemos estar llevando o teniendo? ¿Ves otros valles de huesos secos en otros? Tal vez algunos vecinos, tal vez alguna persona que tú conoces está pasando por una situación de huesos secos. Tal vez están pasando una situación de huesos secos en su matrimonio, en la relación intrafamiliar. Todas esas cosas que parecieran que estuvieran completamente muertas. Esos son valles de huesos secos. Y la pregunta es con el propósito de Dios de llevarnos a reflexionar de quién es el que va a dar la vida. Y le dijo muy directamente a Ezequiel: dile a esos huesos secos, oíd palabra de Jehová, oíd palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es regeneradora. Esa regeneradora voz de Dios hace que lo que está muerto pueda volver a vivir. Hace que aquello que está en un estado de total, diríamos, inerme, total, sin vida completamente, pueda volver a vivir. Y esos huesos son restaurados al escuchar la palabra de Dios. Hay cosas en que nosotros podemos esforzarnos, podemos tomar de nuestra capacidad humana para tratar de resolver las cosas. Pero en el valle de los huesos secos hay dos responsabilidades. Está aquel que va a obedecer y está aquel que va a actuar. Dice aquí en el proceso del valle de los huesos secos, dice que esos huesos fueron restaurados. Y después que Ezequiel le habla y le dice, oigan palabra de Jehová, y les da la palabra y le dice, ustedes van a recibir aliento, parafraseo un poco, ustedes van a recibir tendones, ustedes van a recibir carne, luego van a recibir piel, y después voy a colocar mi espíritu, o va a darle aliento de vida. Esos huesos van a empezar a ser restaurados. Pero clave, esto es importante, la actitud de Ezequiel frente al valle de los huesos secos fue una actitud de obediencia, porque a pesar de que él veía que esos huesos no tenían ningún tipo de oportunidad, tal vez ¿cómo diríamos? La gracia de poder ser cambiados, él creyó y fue obediente y habló a los huesos, a pesar de que él veía que no tenían ninguna opción. Dice aquí, esto no depende de nosotros. Es cuando Dios opera de forma maravillosa. Cuando nosotros rendimos o ponemos nuestros valles de huesos secos frente a la mano de Dios, Él opera. Él hace que se regeneren, porque es el Espíritu de Dios. Dice que cuando ya esos huesos empezaron a formarse y ya tenían físicamente estaban completos, tenían la piel y todo, todavía yacían en el valle como muertos. Y no fue en el momento que Dios le dijo a Ezequiel, más adelante, le dice, dile al Espíritu que sople de los 4 vientos y dé aliento de vida a estos muertos. Fíjese que es importante que notemos eso. El aspecto material fue una parte clave, y ahí intervino Ezequiel, donde esos huesos empezaron a cambiar y a transformarse en cuerpos ya listos. Pero hubo un aspecto que era el sello de Dios a través del aliento de vida. Y eso fue lo que causó total diferencia. Hicieron que ese valle de huesos secos se convirtiera como un ejército de personas. ¿Sabe por qué el Señor le habló de esta forma a Ezequiel? En ese momento la nación de Israel estaba totalmente desesperanzada. Estaban
exiliados, esparcidos por muchas partes del mundo conocido en ese instante, y ellos decían que sus huesos estaban secos y que habían muerto, o se había muerto toda su esperanza. Eso hace que esa palabra, cuando Ezequiel les da, dice, ustedes van a tener esperanza, no por la capacidad que ustedes van a tener de crecer o de desarrollarse o de avanzar, sino por mi espíritu, por la fuerza regeneradora de mi palabra. Es por eso que ustedes van a poder ser restaurados. De la misma manera, porque el principio está allí. Si hay aspectos de nuestras vidas que están secos, créanme que el Señor que envía esa palabra regeneradora está presente, es real, sigue actuando en nuestros valles de huesos secos, ya sea en aspecto familiar, emocional, espiritual, económico, no importa. Coloquemos ese valle de huesos secos para que el espíritu, el aliento de vida sople y pueda ser regenerada la vida en esos cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras familias. Por eso le hablo de un vallado y ahora les hablé de un valle. Y me gustaría también cerrar este punto del valle diciendo que debemos tener una actitud de obediencia ante la desesperanza, la cual intenta secar los huesos. Esa desesperanza va a tocar la puerta, va a tratar de secar los huesos. Esa actitud de obediencia está basada en la verdad de Dios. Ezequiel no se inventó lo que le dijo. Ezequiel no usó su propia creatividad. Dios, a través de esa palabra escrita que está allí, puesta en la Biblia, esa es la palabra que nosotros debemos obedecer y también hablar sobre nuestros valles de huesos secos. ¿Cuáles son las verdades que Dios está trayendo a tu corazón en esta noche? ¿Cuáles son las verdades que va a traer durante los próximos días? Que van a ser utilizadas y es necesario que las utilicemos para que nuestros valles no sean valles de huesos secos. Y en el valle de huesos secos, la responsabilidad es compartida. Parte es lo que hacemos nosotros, parte es lo que hace Dios. De nosotros Dios espera nada más la obediencia. Finalmente quiero hablar sobre una visión. Recuerda, un vallado, un valle y una visión. Y esa visión está en Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1. Y el texto dice de la siguiente forma: en el año que murió el rey Usías, dice el texto bíblico, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Me gustaría que nos detuviéramos un poco en esa frase que dice el texto, en el año que murió el rey Usías. ¿Y quién era el rey Usías? ¿Quién era ese rey que cita Isaías de esta forma tan especial? El rey Usías era uno de los reyes, diríamos, emblemáticos, diríamos tan emblemático como lo fueron los grandes reyes Salomón y el rey David. Un rey que pudo gobernar sobre una Judá, el reino del sur, por 52 años. Este rey, lo primero que hizo aproximadamente a sus 28 años de edad, fue abrirle paso a Israel o a Judá para el comercio desde el Mar Rojo. Conquistó varias ciudades del reino del pueblo de Filistea o de los enemigos del reino de Judá. Además, este rey Usías fue amigo de la agricultura. Quiere decir que durante todo su tiempo el aspecto agrícola y la ganadería creció en forma increíble. Mucha prosperidad en ese aspecto. Además, Dios le dio paz. De hecho, él y el rey del norte en ese momento, creo que era Jeroboam II, ellos dos lograron casi que tener el mismo nivel de territorio y de hegemonía que tuvieron durante el reinado de Salomón y David. El rey Usías también tenía un ejército estructurado, fuerte, tenía compañías específicas para el rey y también había un ejército base de 307,000 hombres.
era temido, su fama llegaba hasta Egipto. El rey Usías era todo un personaje. Pero fíjese un detalle importante. En 2 de Crónicas 26-22 dice que Isaías escribió en un libro los hechos primeros y postreros del rey Usías. Parece ser que Isaías tenía una gran admiración por este rey. Diríamos hoy en día que Isaías era fan de Usías. Parece ser que antes o después, unos meses antes o un mes después, Dios le muestra esta visión a Isaías. Una visión que hace un contraste bárbaro, fuerte. ¿Sabe por qué? El rey Usías representa en alguna medida aquello que Isaías veía como prosperidad. Disfrutó la prosperidad, disfrutó la paz, disfrutó la bonanza económica, disfrutó la hegemonía, la fama, disfrutó de muchas cosas a través del rey Usías. El rey Usías llegó un momento en que se creyó tan poderoso que quiso entrar al templo y usurpar funciones sacerdotales, y esto le costó. Ahora el rey Usías estaba leproso en una casa de refugio. Isaías tenía en alta estima a este rey. Todo el pueblo veía las bendiciones que había traído el reinado de Usías. Pero llega un momento en que nuestros ojos y los ojos de Isaías pueden haberse quedado enganchados con la prosperidad de Usías. Pueden haberse quedado enganchados con el bienestar que nos traía Usías. Y a veces nosotros en nuestra vida diaria podemos tener Usías. Y qué bueno que haya Usías, gente que nos pueda ayudar, gente que nos pueda fortalecer en algunos aspectos. Tal vez situaciones, tal vez trabajos, tal vez empresas, puestos, posiciones. Todas esas cosas pueden ser un Usías. Pero ese Usías puede llegar un momento en que ya no esté. Ese Usías puede llegar un momento en que muera. Ese Usías puede llegar un momento en que ya sea leproso. Por eso, el rey Usías, en este momento, él lo enmarca. Lo primero que dice en el aspecto de su llamamiento es que fue en el año que murió el rey Usías. Y en ese año, en que ya Usías no podía ser visto porque era leproso, en ese año él vio al Señor. Como diciéndole Dios, muy bien que hayas tenido la experiencia de ver lo que yo puedo hacer a través de un hombre, pero el rey Usías va a morir. Y el Señor se muestra como un rey sentado en su trono. Y el tipo de vestuario que utilizó en ese momento es de un monarca oriental. Los estudiosos dicen que su falda, sus orlas, eran como la gloria o el Shekinah que caía sobre el templo. Y entonces ahí vemos a un Isaías diciendo, yo estaba pensando en este rey, pero al rey que yo debo ver, al rey que yo debo admirar, al rey que yo debo adorar, al rey que yo puedo, en el cual yo puedo o debo colocar toda mi confianza, es el rey Jehová de los ejércitos, donde los serafines hablan, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y ese es el rey que llega a Isaías. Está bien, Usías. Qué bueno que existió un Usías. Pero recuerda, Isaías, ¿quién es el verdadero rey? ¿Quién colocó ahí a Usías? Fui yo, el verdadero rey. ¿Sabe que me llama muchísimo la atención que al que vio Isaías en ese trono fue a Jesús? Eso lo dice el evangelista Juan, en Juan 12:41. En ese texto habla sobre la palabra profética que se habla en el capítulo 6 y dice que Isaías vio la gloria de Cristo. O sea que el que estaba sentado en ese trono alto y sublime era nuestro hermoso Salvador. Era nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Aquel a que los serafines decían santo, santo, santo y se rotaban la antifonía de la alabanza y de la adoración, era el Rey de reyes. No era otra, ninguna, era el Rey, nuestro Señor Jesucristo. Por eso me alegro y me gozo de eso, porque me impacta cómo
cómo tocó el corazón de Isaías ver al Cristo preencarnado en ese trono. Y ese Cristo que fue parte de esa visión que se mostró a Isaías como rey, vino a esta tierra, tomó forma de hombre y murió en una cruz por cada uno de nosotros. En ese momento de crisis, nosotros debemos saber a quién voy a ver. Por eso es que a veces el Señor nos quita a Lucías, porque si estamos solamente pensando en Lucías, a veces la imagen de Dios puede quedarse en un segundo plano. Y esta noche creo que parte de lo que me gustaría decirles de parte del Señor es que Dios nos ayude a verlo a Él completamente y en toda circunstancia, en todo momento. Aunque Usías ha sido bueno, aunque la bendición física y de esta vida es buena, Él es nuestra verdadera bendición, nuestro verdadero Rey, quien realmente controla todas las cosas. Me encanta porque cuando dice que está sentado en su trono, habla de una persona que está controlando el universo completo. Todo está bajo su control. Dice, el Rey eterno, dice, el que está sentado en su trono, alto, excelso, inamovible, desde donde controla el universo, un trono de gloria, uno de gobierno, uno de gracia. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Usías o el Rey de Reyes? Y para aquellos que por primera vez han escuchado una palabra de este tipo, algún amigo te dijo que sintonizaras o te conectaras a este video y no conoces a Jesús como tu Salvador personal, quiero invitarte a que puedas entregar tu vida a Jesús en este momento. Ese es el Rey que está sentado en gloria, pero ese Rey también vino a la tierra y caminó como nosotros y vivió como nosotros y sufrió y tuvo las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado. Y un día entregó su vida en la cruz por cada uno de nuestros pecados y Él ofrece esa salvación. Si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón de que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Así que te invito a hacer esta oración. Señor Jesús, en este momento quiero entregar mi corazón a ti. Quiero arrepentirme y presentar mi perdón delante de ti por todas las cosas que he hecho y que no han sido de tu agrado. Recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Así que quería hablarte de un vallado, un valle y una visión. En el vallado nosotros tenemos una responsabilidad de interceder y mantener esa actitud de oración frente a las situaciones que estamos viviendo. En el segundo, el valle, es ahí donde nosotros ponemos aquellas cosas que están secas y muertas para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, las regenere. Y por último, una visión, donde nosotros empezamos a quitar la vista de aquellas cosas que son efímeras, que no son permanentes, para ponerlas en aquel que está sentado en el trono y que controla todo el universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga y que Dios te siga fortaleciendo, guardando y bendiciendo a ti y a tu familia. Bendiciones.